Bienvenidos, hoy vamos a hablar de algo fundamental, ¿no? Esa habilidad que usamos todos los días, pero que quizás no pensamos tanto, cómo nos conectamos con los demás. Exacto. Y es que, ¿qué pasaría si tuviéramos, digamos, unas claves, algo práctico para mejorar esas interacciones diarias? Justamente, y para eso hoy nos metemos de lleno en un clásico, un librazo, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Un libro que, mira, se publicó en 1936, imagínate, y sigue siendo súper relevante. Su enfoque en las relaciones humanas, pero desde lo práctico, es genial. Y lo interesante es saber de dónde viene Carnegie, ¿no? Él no era un académico, Venía de una granja en Missouri, y parece que sintió que faltaba algo como un manual útil para esto de las relaciones. Tal cual. No lo escribió, digamos, encerrado en una biblioteca. El libro surgió de sus cursos, de la experiencia con miles de adultos, fue como un laboratorio de relaciones humanas. Empezó con tarjetas, luego folletos. Eso, y se fue nutriendo de la vida real, de lo que funcionaba. Además, investigó un montón, Leyó biografías como la de Theodore Roosevelt, buscando patrones, ideas que sirvieran. Su meta, según él mismo, era ayudarnos a sacar esas cualidades que habitualmente no se usan, como citaba a William James. Es un libro para hacer, no solo para leer. Así que bueno, nuestra misión hoy es justamente esa, sacar las ideas clave, las técnicas centrales de este libro, basándonos en el material, claro, para entender mejor cómo manejarnos con la gente, en lo personal y en el trabajo. Perfecto. Empecemos por la base. Carnegie arranca con 3 técnicas que él llama fundamentales para tratar con la gente. La primera suena casi obvia, pero tiene su truco. No critique, no condene, ni se queje. Claro, y uno piensa, ¿cómo no voy a criticar si algo está mal? Pero él argumenta que la crítica es inútil. ¿Por qué inútil? Porque pone a la gente a la defensiva. Automáticamente lastima el orgullo, ¿sabes? Y lo peor es que genera resentimiento. Un resentimiento que puede durar años. Cita psicólogos como Skinner, ¿no? Que decían que el premio funciona mejor que el castigo. Exacto. El refuerzo positivo es mucho más potente para cambiar una conducta que la crítica o el reto. Y como decía Hans Selye, otro que cita, tanto como anhelamos la aprobación, tememos la condena. Es algo muy humano. El libro da ejemplos fuertes como criminales famosos que se justificaban a sí mismos, que no se veían como malos. Sí, Al Capone, Crowley, pero quizás el ejemplo más útil para nosotros es el de Lincoln. Ah, sí, después de Gettysburg, que estaba furioso con el general Meade. Estaba que trindaba. Le escribió una carta durísima, porque Meade no persiguió al ejército enemigo. Pero nunca le envió. Nunca le envió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, con la cabeza más fría, de que la crítica amarga no iba a cambiar nada. Solo iba a humillar a Meade, a generar más problemas. Prefirió morderse la lengua. Es una lección increíble sobre pensar antes de hablar cuando estamos enojados. Como esa reflexión que incluye el libro Papá Olvida, sobre criticar a los hijos por impulso y después arrepentirse. Sí, muy emotiva y muy cierta. Entonces, si la crítica no sirve, ¿qué hacemos? Ahí entra el segundo principio. Demuestre aprecio honrado y sincero. Este es clave. Carnegie dice que lo más profundo del ser humano es el anhelo de ser apreciado, sentirse importante, valorado. Todos lo buscamos, ¿no? De una forma u otra. Claro. El libro muestra cómo algunos, como Rockefeller, buscaban esa importancia financiando hospitales, y otros, como Dillinger, pues por caminos destructivos. La necesidad es la misma, la forma de buscarla cambia. Y ahí podemos influir positivamente. Pero ojo, hace una diferencia muy clara entre aprecio y adulación. Fundamental. La adulación es falsa, es egoísta, es barata, y la gente la detecta al toque. Como decía el rey Jorge V, citado ahí, enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos. ¿Y el aprecio entonces? El aprecio es sincero, viene de adentro, es específico. No es decir, qué bien todo, sino, me encantó cómo manejaste esa reunión, o valoro mucho tu paciencia. Charles Schwab, ese industrial que Carnegie admiraba tanto, sí, lo menciona varias veces. Era famoso por eso. Caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios, dice Carnegie. Buscaba lo bueno y lo decía. De verdad. Me gustó el ejemplo de Stevie Wonder.
Su maestra no se fijó en que era ciego, sino que apreció su oído increíble. Exacto. Vio un talento real y lo valoró sinceramente. Y eso, según cuenta Paul Harvey en el libro, fue lo que impulsó su carrera. No fue adulación, fue ver algo valioso y decirlo. O la historia de la mujer que salvó su matrimonio haciendo el ejercicio de buscar 6 cosas buenas de su esposo y decírselas. Parece simple, pero funciona. El aprecio genuino es como agua para las plantas en las relaciones. Bien, y el tercer pilar de estas técnicas fundamentales es... Despierta en los demás un deseo vehemente. ¿A qué se refiere con eso? Esto es, digamos, el motor de la influencia. Carnegie dice, citando a Overstreet, que la única forma de conseguir que alguien haga algo es hacer que quiera hacerlo. Y para eso tienes que hablar de lo que esa persona desea. O sea, no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que quiere el otro. Exactamente. Ponerse en sus zapatos. Carnegie cuenta cómo negoció el alquiler de un salón. No dijo, necesito su salón. Dijo, mis conferencias atraerán gente culta a su hotel. Eso le conviene a usted. Enfocó el beneficio del otro. Analiza cartas de negocios que fallan, porque solo dicen, nosotros necesitamos, queremos que usted haga esto. Claro, son cartas egocéntricas. La clave es darle la vuelta. ¿Qué quiere esta persona? ¿Cómo lo que yo ofrezco le ayuda a conseguir su objetivo? La carta mejorada de la compañía de trenes es un ejemplo perfecto. En lugar de quejarse de las demoras, le explicaron al cliente cómo un horario más eficiente le beneficiaría a él. Aplica todo, ¿no? Como el ejemplo del padre que quería que el hijo comiera. Sí, muy bueno ese. No lo obligó. Conectó la comida con el deseo del nene de ser más fuerte que el chico que lo molestaba. Si comes esto, vas a poder ganarle. ¡Pum! El nene comió. O el otro padre que ayudó al hijo a no mojar la cama. También apeló a su deseo de tener pijama propio, cama propia, lo hizo sentir importante en el proceso de elegirlo. Siempre es buscar qué mueve a la otra persona, cuál es su deseo vehemente y mostrarle cómo puede satisfacerlo haciendo lo que nosotros proponemos. Es un ganar-ganar. Clarísimo. Esas son las bases. Ahora, el libro da 6 maneras más específicas para agradar a la gente. La primera, interésese sinceramente por los demás. Y la palabra clave es sinceramente. No es fingir interés, es tener una curiosidad real por el otro. Alfred Adler decía, y Carnegie lo cita, que la persona que no se interesa por los demás es la que más problemas tiene y más daño causa. Como Theodore Roosevelt, de nuevo, ¿no? Que se acordaba de detalles de la gente, de sus nombres. Sí, dicen que tenía un interés genuino, no era cálculo político, o no solo eso, se interesaba de verdad. Y eso crea una conexión, muy fuerte. Y no tiene que ser algo enorme, ¿verdad? Para nada. A veces es recordar un cumpleaños, preguntar cómo sigue la mamá de alguien, como hizo esa cajera del banco que menciona. O como el tipo que conectó con un ejecutivo hablando de la colección de estampillas del hijo. Pequeños gestos que dicen, te veo, me importas. Como decía ese filósofo romano Publio Ciro. Nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. Es así de simple. Pero tiene que ser de verdad, si no. Si no, se nota. Vale. Segunda manera, sonría. Parece la más fácil, ¿no? Pero ¿qué impacto tiene? Una sonrisa sincera. Abre puertas. Comunica, me agradas, estoy a gusto. Carnegie compara a la persona rica con cara amarga con la sonrisa de Charles Schwab, que decía que valía $1 millón. Es como la sonrisa de un bebé. ¿Quién se resiste? Exacto. Y además, hay algo psicológico. William James decía que si actúas como si fueras feliz, tiendes a sentirte más feliz. O sea, sonreír no solo afecta al otro, te afecta a ti también. Es un regalo mutuo y no cuesta nada. Tercer punto, este me parece crucial. Recuerde que para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Totalmente de acuerdo. Es música para nuestros oídos. Escuchar nuestro nombre nos hace sentir reconocidos, individuales. Usarlo es un halago sutil. Olvidarlo o escribirlo mal puede ser terrible. Terrible. Carnegie cuenta cómo Andrew Carnegie, el magnate, ya de niño usaba esto. Les puso los nombres de los otros chicos a sus conejos para que lo ayudaran a alimentarlos. Un genio. Y políticos como Roosevelt o Jim Farley eran maestros en esto.
Recordar nombres... Es que es un reconocimiento directo a la importancia del otro. El ejemplo del vendedor que se esforzó por aprender y usar bien el nombre griego complicado de un cliente, Nicodemos Papadoulos. Sí, y cómo cambió la actitud del cliente. Claro, ese esfuerzo extra dice mucho. Cuarto, sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Este es un arte perdido, me parece. Escuchar de verdad. Prestar atención completa. Carnegie cuenta esa anécdota con el botánico. Sí, que él casi no habló, solo escuchó con interés. Y el botánico dijo que Carnegie era un gran conversador. Es increíble, porque escuchar bien es uno de los mayores cumplidos que podemos hacer. Le estás diciendo al otro, lo que dices me importa. Contrasta con el ejemplo de la tienda, ¿no? La vendedora que no escuchaba a la clienta. Y casi pierde la venta. Tuvo que venir el jefe, que sí se sentó a escucharla con paciencia, para solucionar el problema. Escuchar calma, valida. A veces, como dice el libro con el ejemplo del cliente furioso de la telefónica, lo único que necesita la persona es que alguien le escuche sin interrumpir con empatía. Quinto punto, hable siempre de lo que interese a los demás. Volvemos a Roosevelt, ¿no? Que investigaba antes de recibir a alguien para saber qué le interesaba. Claro, requiere un esfuerzo previo, un interés genuino. Se trata de encontrar ese tema que al otro lo apasiona. El libro da ejemplos buenísimos. El vendedor de pan que no conectaba con el gerente del hotel hasta que descubrió que éste presidía una sociedad hotelera y le empezó a hablar de eso. Ahí sí le vendió. O el que buscaba trabajo y en lugar de hablar de sí mismo, habló de cómo podía ayudar a las empresas de la zona. Es eso, es encontrar la frecuencia del otro y sintonizar. Demuestra respeto por sus intereses y, bueno, facilita muchísimo la comunicación y la conexión. Y llegamos al sexto principio de esta parte, que un poco resume todo. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Este cierra el círculo, ¿verdad? Vuelve a esa necesidad básica de sentirnos valorados. Y no se necesitan grandes gestos. A veces alcanza con un disculpe la molestia, un gracias, un podría, por favor, pequeñas cortesías. O un elogio específico y sincero, como Carnegie al empleado de correos por su cabello. Exacto. Siempre la sinceridad por delante. No es adular por adular. Es buscar activamente algo bueno, algo real en el otro y reconocerlo. Como decía Disraeli, háblenles a las personas de ellos mismos y lo escucharán por horas. Es que cuando hacemos sentir importante a alguien de verdad, la respuesta suele ser muy positiva. Totalmente. El ejemplo del dueño del restaurante que retuvo a Paulette, una empleada clave. No solo le subió el sueldo, le dijo lo indispensable que era. La hizo sentir importante, parte fundamental del éxito. Eso no tiene precio. Muy bien. Luego, el libro se mete en cómo lograr que otros piensen como uno y en cómo ser un buen líder. Son muchos principios, no da para verlos todos en detalle, pero ¿cuáles te parecen así como súper destacables de esas partes? De la parte de persuasión, hay uno que me parece oro puro. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista ajeno. Insiste mucho en esto. Antes de querer convencer, frena. Intenta entender realmente por qué el otro piensa lo que piensa, qué quiere, qué lo mueve. La empatía. Ponerse en sus zapatos de verdad. De verdad. Porque si la otra persona siente que la entiendes, aunque no estés de acuerdo, baja la guardia. Es mucho más fácil dialogar y encontrar puntos en común. Tiene lógica. ¿Y de la parte de liderazgo, algún principio que resuene fuerte? Me gusta mucho el de haga preguntas en vez de dar órdenes. En lugar del haz esto, probar con ¿qué te parece si intentamos esto otro? O ¿cómo crees que podríamos solucionar esto? Es menos impositivo. Mucho menos. Respeta la inteligencia del otro. Lo invita a participar, a pensar. Hace que la persona se sienta dueña de la solución, aunque la idea original fuera tuya. Fomenta la colaboración, no la obediencia ciega. Y eso, para liderar, es fundamental. Permite que el otro salve su prestigio, como dice otro principio. No lo deja expuesto. Exactamente. Es guiar, inspirar, facilitar, no empujar. Un enfoque mucho más humano y a la larga más efectivo. Al final, lo que nos deja este libro es como una caja de herramientas, ¿no? Herramientas súper prácticas, pero basadas en entender cómo somos los humanos. Necesitamos aprecio,
Odiamos la crítica, valoramos que nos escuchen, que se interesen por nosotros. Y aunque el mundo de 1936 no es el de hoy, esas necesidades humanas siguen igualitas. La tecnología cambia, las modas cambian, pero eso no cambia. Por eso las técnicas de Carnegie, si se aplican con sinceridad, siguen funcionando también. Para conectar mejor, para colaborar, para llevarnos mejor simplemente. Queda una reflexión interesante flotando, ¿no? El libro machaca mucho con ver las cosas desde el punto de vista del otro. Si pudiéramos, solo por un día, meternos en la cabeza y el corazón de otra persona, sentir el mundo como ella lo siente, ¿qué sería lo que más nos chocaría? ¿Lo que más nos sorprendería de su perspectiva? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿cómo cambiaría eso la forma en que nos relacionamos con esa persona a partir del día siguiente? Para pensarlo. Invita a la empatía profunda, ¿no? Totalmente. Bueno, un placer explorar este clásico. Igualmente. Siempre se aprende algo nuevo. Hasta nuestra próxima exploración.